por esta mañana que tú nos has concedido, poder venir hasta este lugar con el propósito de adorarte. Te suplicamos, Señor, que tú guíes esta reunión, tanto ahora en este momento que hemos de leer tu santo libro y meditar en él, y deseamos, Señor, ser edificados, Padre, como luego en el culto libre, en el que en verdad, Señor, anhelamos que sea tu Espíritu el que tome, Señor, la iniciativa, el que lleve, Señor, la pauta, el que conduzca, Señor, la reunión, y todo para la gloria y para la honra de nuestro amado Salvador. Que en verdad podamos tributar un culto espiritual, que en espíritu y en verdad podamos, Señor, venir delante de ti y reconocerte como el solo Dios verdadero y como el único que podía ser autor de una salvación tan grande. Y además, Señor, no solamente quien podía, sino quien lo ha hecho, y lo ha hecho por amor a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por tanto, tu ayuda, te pedimos tu socorro, Señor, te suplicamos, Señor, que tú guíes todas las cosas, y aun si viene algún hermano que está de camino, que le traigas también con bien, que apresure sus pasos, y que pueda también estar con nosotros en esta mañana. Consuela también a los afligidos, Señor, ayuda, Señor, a los debilitados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a tener una lectura bíblica en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, y desde el versículo 11 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17, para los que se incorporan. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería
de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hasta aquí la lectura bíblica. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, en una ocasión anterior que me tocó a mí hablar, estuvimos considerando, a partir de esta porción y de otras, la confiabilidad de la palabra de Dios y vimos diferentes aspectos relacionados con el Santo Libro. Y donde nos detuvimos en aquella exposición bíblica era precisamente en el versículo 1 de Segunda de Pedro, afirmando que al igual que había habido falsos profetas entre el pueblo de Israel en la antigüedad, entre nosotros habría, dice, falso maestro. Es un contraste verdadero. Al final del capítulo 1 de Segunda de Pedro, se habla de santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y a quienes Dios usó para darnos su palabra. Santos hombres de Dios que fueron instrumentos para comunicar la verdad, para transmitirnos la verdad de Dios. Ahora dice, en contraste con los profetas movidos por el Espíritu Santo, que habrá enseñadores de mentira. Al final del capítulo 1, Pedro hablaba de los profetas del Antiguo Testamento como hombres que no hablaron por su propia cuenta, sino guiados o movidos por el Espíritu Santo. Ahora menciona que además de los verdaderos profetas, en el periodo del Antiguo Testamento hubo también falsos profetas. Y así como hoy hay maestros genuinos, enseñadores verdaderos de la Escritura, también existen falsos maestros y falsos maestros que actúan en medio de la iglesia, que se infiltran en medio de la iglesia, que toman posición, que se presentan como si fueran ministros del Evangelio. Y eso es precisamente lo que hace tan grave el peligro, porque no vienen de frente diciendo lo que son, ni exponiendo sus ciertas motivaciones, sino dice también ahí la Escritura que lo que van a hacer lo harán encubiertamente, de una manera subrepticia, de una forma disimulada. Eso hace el peligro tan grande. Si se presentasen de manera directa y dijesen que son ateos, si se presentasen de manera directa y nos dijesen que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, como veremos después, todo el mundo los rechazaría de entrada y nadie les escucharía. Pero vienen encubiertamente. Son maestros del engaño. Incluso pueden llevar la Biblia y emplear algunas expresiones aparentemente correctas, aunque en realidad quieran decir otra cosa detrás, algo totalmente diferente. Dice el versículo 1 que introducirán herejías destructoras. Y muchas veces hay una mezcla, para que no sea tan evidente, se mezcla un poco de verdad con mentira. Introducirán encubiertamente herejías destructoras del alma junto con verdadera doctrina bíblica. Una mezcla deliberada de lo falso y de lo verdadero. Y el pasaje nos advierte de una sistemática serie de negaciones. Ya antes he mencionado una. Niegan la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, es decir, que la Biblia es la palabra de Dios. Niegan la deidad de Cristo, es decir, que Cristo es Dios. Niegan la muerte de Cristo como el sustituto de los pecadores en la cruz, como aquel que murió por nosotros, que ocupó nuestro lugar. Niegan el castigo eterno y la condenación venidera, el juicio. Niegan la salvación por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y tenemos que hablar de esto al hablar de la confiabilidad de las Escrituras para referirnos a dos falsos maestros que tomaron un objetivo y que tristemente lo llevaron a cabo.
tenemos que hablar de dos falsos maestros que se llamaron Westcott y Hort, que quisieron cambiar el texto del Nuevo Testamento, que quisieron que se dejara de lado la base textual griega para el Nuevo Testamento y ellos generaron una nueva base textual que tristemente hoy ejerce influencia en muchas versiones modernas. Miren, en el año 1851, Hort, ambos eran teólogos, eran ingleses. En 1851, Hort habló de lo que él llamaba la herejía ortodoxa común. Para él, la herejía ortodoxa común era la inspiración de las Sagradas Escrituras. 7 años después, en 1858, indicaba lo que les separaba fundamentalmente de los evangélicos. Él era anglicano y se declaraba protestante. Declaró lo que le separaba fundamentalmente de los evangélicos era la creencia en la autoridad de la Biblia. Sus palabras eran: los evangélicos me parecen pervertidos. Me temo que las diferencias más serias que existen entre nosotros giran sobre el tema de la autoridad y especialmente, dice, la autoridad de la Biblia. En 1860, en su correspondencia entre Westcott y Hort, afirmaban que no podían aseverar que las escrituras fueran infalibles, libres de error. Westcott escribía: rechazo la palabra infalibilidad de las santas escrituras de manera contundente. Y Hort le respondía: me alegro de que adoptes la misma base provisional sobre la infalibilidad que yo adopto. En 1862, Hort indicaba en una carta la necesidad de que el clero inglés no fuese obligado a mantener la absoluta infalibilidad de la Biblia. Así que no creían que la Biblia fuese la palabra de Dios. Ahora, noten la primera negación que aparece en nuestro versículo, en el versículo 1. Dice a la mitad del versículo 1, negarán, noten que dice a quién, negarán al Señor. Precisamente Westcott y Hort se caracterizan, además de por negar la inspiración de las Escrituras, por la negación de la divinidad de la persona de Cristo. Así que el mismo Westcott, en diferentes cartas, en su correspondencia privada, expresa que pone en tela de juicio su divinidad e incluso llega a decir que Cristo, según él, nunca hablaría de sí mismo directamente como Dios. Lean por favor conmigo Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Esto decía Westcott: negarán al Señor. Miren, Juan, lo que el Señor dice de sí mismo. Juan 8, 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Capítulo 10, 29 al 30. No tenemos que especular por qué ante esta declaración del Señor Jesús, yo soy, trataron de matarle. Juan 10, 29 al 33 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que los judíos entendían perfectamente que al él decir mi Padre, él estaba asegurando que él era Dios mismo. Y decía que Westcott y Hort prepararon un Nuevo Testamento griego
que pretendía sustituir a la base textual que era el texto recibido, pero que tristemente ha dejado huella en algunas versiones de la Biblia, en las versiones modernas de la Biblia, y que debemos estar nosotros alerta con este tipo de cosas, no debemos ignorarlas, debemos saberlo. Ya la Escritura nos dice, habrá entre vosotros falsos maestros, negarán al Señor. Vamos a mirar eso entonces. Para ello lo que les voy a proponer es leer algunos versículos en las Escrituras y luego yo voy a mencionar una versión. En este caso he apuntado dos, pero voy a mencionar una, la Nueva Versión Internacional. También he comprobado la Nueva Traducción Viviente. Y todos los versículos que yo voy a mencionar, vamos a ver cómo tienen alguna mutilación con respecto de la persona de Cristo. Así que vamos a ir mirando algunos versículos. Si alguien quiere ir tomando nota, pues creo que también podrá hacer bien. Juan capítulo 9 y versículo 35. Negarán al Señor. Juan 9, 35. Yo voy a intentar que el Señor me ayude con la voz, pero si veo que no llego, tendré que pedir ayuda quizá en algún momento. Juan 9:35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Bueno, en este caso podrán ver que siguiendo a Westcott y Hort, Nueva Versión Internacional dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? No en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre. Y esto es extraño, dado que en escritos antiguos de los llamados padres de la Iglesia se menciona este versículo, se explica este versículo y se cita este versículo diciendo el Hijo de Dios, hablándose de su deidad. Y aquí tengo apuntado dos nombres, a Crisóstomo e Hilario. Y alguien posterior, ya no un padre de la Iglesia, pero es alguien también de la Edad Media, del siglo XI, en su comentario al Evangelio de Juan, Teofilacto, hablando de Juan 9:35, emplea estas palabras. Él mismo es el Hijo de Dios, no es otro ni diferente. Pero como Westcott y Hort niegan la divinidad de Cristo, aquí ponen el Hijo del Hombre. Y digo, lo mismo pasa en la Nueva Versión Internacional. Juan 6:69. Y tenemos la confesión de Pedro en aquella ocasión en la que muchos se marcharon, ¿verdad? Juan 6:69. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, por favor, sigan ustedes en su Biblia y yo voy a leer ahora la Nueva Versión Internacional. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y eso es exactamente lo que dijeron Westcott y Hort. Es una traducción fiel a Westcott y Hort. Lo mismo hace la Nueva Traducción Viviente, entre otras, y por decir una que no se me debe olvidar, la traducción del Nuevo Mundo de los mal llamados testigos de Jehová. Dice exactamente el Santo de Dios, en lugar de el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hechos capítulo 8 y versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí tenemos el momento de un bautismo, tenemos una clara confesión de fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Además, este pasaje es uno que a lo largo de la historia nos ha dado un ejemplo de cómo al bautizar es importante hacer una confesión de fe.
Pues este versículo que acabo de leer, el versículo completo, tengo aquí copiado incluso a Westcott y Hort, además de las versiones que he dicho, aparece versículo 36 y aparece versículo 38. No tiene ni el número del versículo 37. Así que no existe el versículo 37. Versículo 37 ha sido mutilado del texto bíblico, ha sido quitado. Y es evidente que es quitado, que es mutilado, insisto, porque aparece el número 36 y número 38. No existe ni el número 37, ya no solo el texto. ¿Por qué? Porque dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No está nada del versículo 37. Juan capítulo 3 y versículo 3. Por tanto, negarán al Señor. Juan capítulo 3, versículo 13. Estos 3 versículos que hemos leído tienen que ver con su divinidad, con su deidad. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora voy a leer Nueva Versión Internacional. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Fin del versículo. ¿Qué ocurre aquí en este pasaje? Bueno, este pasaje nos está hablando de la omnipotencia, de la omnipresencia del Señor Jesucristo, de la omnipresencia del Señor Jesucristo. Es el Hijo del Hombre que está no solo aquí en la tierra, sino Él está en verbo presente ahora en el cielo, porque como Dios, Él está en todas partes al mismo tiempo. La omnipresencia es un atributo divino. Si Jesús es omnipresente y está en el cielo al mismo tiempo que en la tierra, Jesús es Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con este versículo? Quitar el trozo que nos afirma la omnipresencia de Cristo, porque omnipresencia es divinidad, y negarán al Señor. Ahora, sin perder aquí, en Juan capítulo 14, versículo 3, Juan capítulo 14, versículo 3, simplemente para que noten que esta misma enseñanza aparece en la Escritura, en otras partes, que no es algo extraño. Juan 14, 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo, ahora noten el verbo que dice, estoy, vosotros también estéis. O sea que Él está aquí ahora, que Él se va a marchar, que Él va a volver, pero dice donde yo estoy, porque Él está como Dios en todo lugar a la vez. Y eso es lo que le dice en Juan capítulo 3:13 a Nicodemo, es omnipresente. Sin embargo, eso lo quitan y terminan el versículo en el Hijo del Hombre. Mateo 13:51. Bueno, ahora voy a hacerlo a la inversa. Voy a leer el versículo en la Nueva Versión Internacional para ver si ustedes con atención se han fijado qué es lo que falta en el versículo. Bien, 13:51. Dice en la Nueva Versión Internacional, Mateo 13:51. ¿Han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. ¿Qué nos han tomado del versículo? ¿Qué nos han tomado? Una palabra, la palabra Señor. La palabra Señor nos han restado del versículo. 1 Corintios 15:47, muy similar. La sustracción en 1 Corintios 15:47 es muy similar a esta. Evidentemente, lo que estamos viendo son muestras. No vamos a ver todos los versículos, pero sí he seleccionado algunas que podamos observar, diciéndoles que son cientos las que podríamos mencionar. 1 Corintios 15:47. Dice la palabra del Señor, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es el Señor es
del cielo. Nueva Versión Internacional dice: el primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. ¿Qué nos han quitado? Nos han quitado ¿qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? Y yo me acordaba de ese versículo que dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué interés en quitar esa palabra referida a Cristo? Cristo el Señor. Miren, Mateo capítulo 19, 16 y 17. Mateo 19, 16 y 17. Aquí hay varios cambios. Solamente quiero destacar quizá uno, a lo máximo dos. Pero es verdad que aquí hay varios cambios. Mateo 19, 16 y 17. Mateo 19, 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les leo una Nueva Versión Internacional. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, perdón, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Evidentemente, en el primer versículo dice maestro y luego la palabra bueno, que así no aparece ni en Westcott y Hort ni en la nueva versión internacional. Maestro bueno. Y en el siguiente versículo dice: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Esa palabra la quitan. Claro, la idea tiene que ser la siguiente: tú me has llamado a mí bueno, pero solamente hay uno que es bueno. ¿Quién es ese uno que es bueno? Dios. Por tanto, tú estás entendiendo que yo soy Dios. Ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento. Ahora, con esta distorsión, moviendo esa palabra y quitando la palabra Dios en el segundo versículo, notamos cómo ya no extraemos esa consecuencia y no estamos viendo que Jesús es Dios en estos dos versículos. Algo más. 1 Timoteo 3, versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Un misterio es una verdad que permanece oculta en Dios hasta que Él la revela, la manifiesta. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nueva Versión Internacional dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que hemos cambiado la palabra Dios por Él. Sin embargo, ¿cuál es ese gran misterio de la piedad que ha sido dado a conocer? ¿Cuál es ese gran misterio? Que Dios mismo se hizo hombre como uno de nosotros. Ese es el gran misterio. Sin embargo, nosotros quitamos la palabra Dios. El gran misterio de la piedad es indiscutiblemente grande y tiene que ver con Dios. Ya en la época de la Reforma hubo quien protestó de cualquier intento de mover este mismo versículo. Ahora, primera de Juan 5, 7 y 8. También muy conocido posiblemente. Primera de Juan 5, 7 y 8. Aquí no solamente es la persona de Cristo, sino aún la Trinidad. Primera de Juan 5, 7 y 8.
Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Leo, ahora, Nueva Versión Internacional. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo. El Espíritu, el agua y la sangre. No sé si se fijan que he leído el principio del versículo 7 y el final del versículo 8. Porque lo que han hecho es un corte completo de la segunda mitad del versículo 7 y de la primera mitad del versículo 8. De tal manera que han quitado esta porción bíblica. Y esto, digo, lo hicieron Westcott y Hort, y vemos hoy su influencia en estas versiones, tristemente, de las Escrituras. Ahora, quisiera mencionar, siguiendo hablando de la persona de Cristo, dos pasajes donde se han afectado profecías acerca de él. Mateo capítulo 27, versículo 35. Mateo 27, versículo 35. Recuerden que Westcott y Hort, aunque ahora estamos hablando de la persona de Cristo, negarán al Señor, no creen en la inspiración de las Escrituras. Mateo 27, 35. Así que lo de las profecías cumplidas es algo que no llevan bien, que no aceptan. Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Leo en la Nueva Versión Internacional. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Fin del versículo. Así que donde dice para que se cumpliese la escritura, eso no aparece, no está, lo han cortado. Lo mismo la Nueva Traducción Viviente y otras muchas. Marcos 15, 28. También tiene que ver con profecía acerca del Señor Jesucristo. Marcos 15, 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Nueva Versión Internacional no tiene versículo 28. Entonces, tiene versículo 27, tiene versículo 29, y si aquí fuéramos a pedir, vamos a leer el versículo 28, notaríamos que no existe el versículo 28, al igual que en Westcott y Hort, que también hice el trabajo de ir a Westcott y Hort, Nuevo Testamento Crítico, 1881, y revisar todos los versículos que estamos diciendo hoy, para que veamos que es una concordancia entre lo que ellos propusieron y lo que hoy está ocurriendo. Ahora, un segundo aspecto. Volvemos a segunda de Pedro, capítulo 1. Hemos hablado de negarán al Señor y las huellas o las evidencias que han dejado Westcott y Hort en esas versiones modernas. Un segundo aspecto, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, a la mitad del versículo, negarán al Señor, y noten que ahora dice que los rescató. Negarán al Señor que los rescató. Tenemos que decir aquí que Westcott y Hort evidentemente no habían creído en el Señor y por lo tanto no eran redimidos. Es importante decir aquí que se habla de rescate o de compra. Cristo muere por cada ser humano. Por tanto, se habla de rescate o de compra, pero no se habla de redención, porque no eran convertidos. Es un detalle simplemente notar eso. Pero digo que los rescató, importante, porque ellos negaban la sustitución vicaria. Ellos negaban que la muerte de Cristo era el pago por el pecado de cada ser humano. Ellos pensaban que la sustitución vida por vida era ajena y contraria a la Biblia. De hecho, Hort, el 15 de octubre de 1869, le escribe a Westcott, hoy recibí del correo su carta, en donde coincidimos. Estoy completamente de acuerdo que hay que corregir esa palabra sobre sacrificio, donde es tenido por muchos como la unión del creyente y Cristo mismo.
Este punto acerca de la doctrina popular de la sustitución es, dice él, inmoral y materialmente problemática. Ciertamente nada podría ser más antiescritural que limitar los sufrimientos de Cristo con nuestras culpas y dolores a su muerte. Esto es, como usted dice, solo un aspecto de tantas herejías. Así que la clara posición de ambos, de Westcott y Hoare, es la negación de que la muerte de Cristo es un rescate por los pecadores. Por favor, lean conmigo Primera de Pedro, capítulo 2, una página más atrás, versículo 24, donde dice, Primera de Pedro 2, 24, quien llevó él mismo, ¿qué llevó él mismo? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y capítulo 3 y versículo 18, donde dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Y miren cómo padeció el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, vamos a ver rápidamente las consecuencias o la huella de esta falsedad, de negar el rescate de Cristo, negar la doctrina de la salvación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora leo Nueva Versión Internacional. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. No sé si hemos notado las dos palabras que han sido quitadas. Hay dos palabras que han sido eliminadas. El versículo dice en nuestra traducción, puesto que Cristo ha padecido, ¿qué dice ahora? Por nosotros. Esas dos palabras no están en la Nueva Versión Internacional. No están en la Nueva Traducción Viviente, porque no están en Westcott y Hoare, que negaban que Cristo fuera sustituto del pecador en la cruz. Miren 1 Corintios 5, versículo 7. No pensemos que esto es algo accidental. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Fin del versículo. ¿Qué hemos perdido en este versículo? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa. Bueno, empecé a mitad del versículo, perdón. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, dice, por nosotros. Entonces, esas dos palabras son dos palabras, pero tienen un gran contenido. Son dos palabras, pero es palabra de Dios. Y nosotros no podemos perder ni dejar que nos mutilen el santo libro de Dios. Romanos capítulo 5 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Así que mucho cuidado. Algo más, Colosenses 1:13. A veces el hermano Manuel León nos recuerda muchas veces cómo hay ese empuje contra la sangre de Cristo y que no se habla del valor o de la eficacia o del poder de la sangre de Cristo. En esto Westcott y Hoare tienen también mucha influencia. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nueva Versión Internacional, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, ¿qué hemos perdido en este texto? Por su sangre. Es que a Westcott y Hoare les parecía que no podía haber salvación por la sangre de Cristo. Quizá por su vida, quizá por su ejemplo, quizá por su encarnación, pero no por la sangre de Cristo. Así que ellos tienen en poco. Y alguien que desprecia
alguien que no entiende el valor de la sangre de Cristo, como dice el apóstol Pedro, como preciosa, es que aún no ha sido redimido, no ha sido lavado, no ha sido comprado en ese sentido de la eficacia. No ha nacido de nuevo. Apocalipsis 1, versículo 5. Seguimos pensando en la sangre de Cristo. Apocalipsis 1, 5, por tanto, en la doctrina de la salvación. Apocalipsis 1, versículo 5. Empiezo a la mitad del versículo, luego del punto y seguido. La segunda mitad del versículo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, aquí dice la Nueva Versión Internacional, en esa segunda parte del versículo, al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Y a partir de aquí hay tantos teólogos que comienzan a cuestionarse de si es correcto o no de hablar de ser lavados en la sangre de Cristo. Ah, pero eso es correcto, ser lavados en la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento nos dice ya, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 7 nos habla de ser emblanquecidos en la sangre del Cordero. Pero miren, a partir de este versículo y de la enseñanza de Westcott y Hort, comienzan tantas dudas, tantos problemas, tantas dificultades, cambiando la palabra lavados por libertados. Algo más, sigamos ya deprisa porque el tiempo ya se nos ha marchado, así que solo mencionaré unos pocos versículos más. Mateo 9, versículo 13. Seguimos hablando de la doctrina de la salvación. Mateo 9, versículo 13. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Solamente menciono la última parte del versículo para adelantar un poco nada más. Nueva versión internacional, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fin del versículo. De tal manera que se ha quitado la necesidad del arrepentimiento. ¿Y acaso ese no es un problema que hay hoy algunos en la predicación del Evangelio, que ya no se quiere hablar del arrepentimiento y de la necesidad del arrepentimiento? El apóstol Pablo dice que testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Algo más, Juan 6:47. Aquí falta arrepentimiento. Juan 6:47. Vamos a ver qué falta aquí. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nueva versión internacional. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Qué falta en el versículo? ¿Qué falta en el versículo? Cristo es fuente de esperanza y faro de salvación para todo el género humano. Hay promesa de vida eterna desde el presente para quien cree, pero no para quien cree en el aire, no para quien cree sin un sustento, sino para el que pone como objeto seguro de su fe a una persona. Por eso tiene que decir ahí, el que cree en mí tiene vida eterna. Alguien dijo, y creo que muy acertadamente, hay mucha gente que cree y no tiene vida eterna. No han creído en el Señor Jesucristo. Creen en muchas cosas. Tienen muchos sustentos para una fe endeble, porque no tiene una base sólida, no tiene un verdadero fundamento. El que cree en mí tiene vida eterna. Apocalipsis 21:24. Vamos a leer nada más este y otro versículo más y dejaremos para otra ocasión, si el Señor lo permite, algo más.
Apocalipsis 21, 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Leo la Nueva Versión Internacional. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos perdido? Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Hemos perdido que hubieren sido salvas. De tal manera que queda ahí la duda, si al final la salvación no será universal. Es decir, todos se van a salvar al final. No hace falta ni creer ni arrepentirse, porque al final todos van a ser salvos. Todas las naciones van a ser salvas. Hermanos, cuidado, porque aquí hay un evangelio diferente. Hay una huella del error que los falsos maestros han querido introducir encubiertamente. Y el último versículo que vamos a leer hoy, Mateo 18, 11. Mateo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Nueva Versión Internacional no tiene versículo 11. No existe el versículo 11. Salta del versículo 10 al versículo 11. Pero gracias a Dios que el Hijo del Hombre, que el Señor Jesucristo vino para buscarnos y salvarnos en nuestra perdición y para librarnos de la condenación eterna, para librarnos del juicio, para que ninguna condenación haya para los que estamos en Cristo Jesús, que hemos sido lavados, limpiados por su sangre preciosa y que hemos sido trasladados a su reino bendito. Que Él nos bendiga con su palabra. Amén. Amén.